yo voy a analizar, en realidad me identifico ampliamente porque voy a analizar el rol de los directores principiantes, directores novatos, así lo dicen también en la literatura académica. Es una condición que, según dice en la literatura, dura entre 2 y 3 años, que generalmente se vive, según lo estudiado, como un periodo de muchas turbulencias, digamos, porque uno se enfrenta a una realidad nueva. Generalmente pasa del aula a la dirección, y ese es un punto también bastante problemático porque no está dicho en ningún lado que un buen docente puede ser un buen director, digamos, y generalmente existe como un razonamiento bastante lineal en que, bueno, se sale uno arriba, llega a una dirección por lo hecho dentro del aula, pero en realidad son lógicas diferentes, porque una es la lógica pedagógica, didáctica, y otra es una lógica más de administración, de gestión de recursos. Entonces, bueno, ahí se presentan algunas problemáticas. ¿Y se puede igualmente ser director sin haber sido profesor? ¿O para vos es un paso intermedio necesario? Para mí, digamos, bueno, generalmente esa es una problemática que aparece sobre todo en el ámbito de políticas educativas en un nivel más macro, que muchas veces surge la tensión de decir, bueno, esta política puede ser muy auspiciosa, interesante, pero después es difícil bajarla a la praxis, ¿no? A la realidad del aula de todos los días. Entonces esa tensión se genera. Yo considero que la experiencia previa, pues yo, digamos, como profesor estuve más de 10 años en el colegio, empecé muy joven, con 24 años, y la verdad es que haber vivido esas instancias previas, por más que sean lógicas diferentes, como decíamos, yo considero que es sumamente necesario, digamos, para tener una mirada más acotada. Después uno puede retirarse del aula y tener una mirada más panorámica, pero considero que esa mirada más puntual del aula hay que tenerla. ¿Y cómo fue ese proceso de Sí. ser profesor a pasar a directivo? Bueno, es un proceso que duró unos 3 años aproximadamente, porque, digamos, la directora de estudios anterior, que, bueno, había sido también maestra mía en primer grado, había un vínculo también personal, más allá de lo laboral, estaba próxima a jubilarse. Entonces nos convocaron a mí y a otras 2 compañeras para empezar a colaborar. El rol técnicamente era de colaboradores de dirección. Y bueno, eso duró desde 2021 hasta 2023, que finalmente se produce el nombramiento, y en 2024 asumimos. Entonces, bueno, fueron unos 3 años en los cuales mis compañeras y yo comenzamos también a interiorizarnos acerca de la diaria de la dirección, ¿no? Porque a veces puede haber una idea, una representación, algo más teórico, pero estar ahí colaborando en las tareas puntuales que tenía que realizar la directora anterior fue clave para entender un poco más qué se necesitaba para ocupar ese cargo. Y me imagino que en el proceso de ser directivo, sí, uno va entendiendo muchas cosas de por qué se hacían de la elección a los profesores, ¿no? Sí, la verdad que fue, en ese momento éramos colaboradores y teníamos de alguna manera una posición híbrida, si se quiere, porque no dejábamos de ser docentes, teníamos nuestras horas cátedra asignadas, digamos. De hecho, bueno, en ese momento seguía siendo profesor de FEDE, pero en paralelo empezábamos a poner al principio un pie con menos cantidad de horas en la dirección, y después se fue incrementando la cantidad de horas que la dirección requería de nosotros. Entonces ahí se empezó a hacer bastante complejo, porque hay tiempos que son de la dirección, que quizás no es que uno lo quiera, pero a veces son más apremiantes, ¿no? Una necesidad de respuestas más inmediatas, hay muchas demandas, y bueno, los tiempos del aula, que requieren bueno, otros tiempos, ¿no? Los del aprendizaje. Entonces, yo particularmente me peleaba mucho con esa inmediatez o ese frenesí que se necesitaba por parte de la dirección, ¿no es cierto? Porque yo quizás tenía 2 horas de clase, que estaba con ustedes trabajando, explicando un tema, interrogando, y bueno, había requerimientos que eran de la dirección.